Ok, vamos con el mensaje. El mensaje de hoy está titulado Ten fe, todo va a estar bien. Tenga fe, todo va a estar bien. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, el versículo 28. Todos los versículos de hoy es Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora en portugués. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que aman al Señor. Ahora yo quiero que puedas pensar en este versículo. Estoy seguro de que lo conoces, pero que lo puedas meditar en el sentido de que todas las cosas que suceden en este universo, todo lo bueno, todo lo malo, aún los ataques del enemigo, la Biblia nos dice de que Dios va a hacer que todo coopere para nuestro bien. Dios va a hacer que todo coopere para nuestro bien. En la Reina Valera 60 en español dice, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman al Señor. Na Almeida Corrigida, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Señor. Y eso significa de que todo, aún las desgracias, aún las enfermedades, aún el COVID-19 que hemos pasado estos últimos años, la infidelidad del cónyuge, el perder un trabajo, un hijo que se va de los caminos del Señor, todo eso, a pesar de que nos podamos preguntar cómo y por qué, la Biblia dice que todo eso Dios hace que coopere para el bien de cada uno de nosotros. Y quiero ilustrarlo en esta tarde, este mensaje, con la vida de un hombre, la vida de José. Yo creo que es uno de los personajes que podemos usar de la mejor manera para podernos mostrar cómo es que Dios permite, cómo Dios hace que todo lo malo que le sucede, Dios hace de que todo eso pueda volverse en bien para la vida de este hombre. En Génesis 41 vamos a encontrar de que José llegó a ser el gobernador de Egipto. O sea, el segundo hombre más importante en el imperio egipcio, solamente por debajo del faraón. Ahora, Egipto en esos tiempos, en esos momentos, era el imperio conocido más grande y más poderoso que había en el mundo. Y la historia bíblica nos dice de que cuando José era un joven, aproximadamente unos 17 años, sus hermanos le tenían inveja, le tenían envidia, querían aún matarlo, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Ellos habían cometido una maldad terrible contra José. Y es así que años después, cuando el papá muere, los hermanos van donde José y le piden perdón. Pero no porque estaban ellos arrepentidos, no es porque ellos estaban dolidos, pesados por lo que habían hecho, sino que ellos tenían miedo de que ahora como José era el gobernador, les quitase la vida, los mandase matar. Y José se da cuenta de que estaban asustados. Y José les dice lo siguiente, vamos a ver varios versículos, Génesis 50, versos 19 y 20. José, porém, respondeu, não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Entonces, ¿cuál fue la maldad que los hermanos de José le hicieron a él? Pues vamos a regresar a cuando José era joven. José era el favorito de papá de entre todos los hermanos, y eso le molestaba y a sus hermanos, de que el papá pues tuviese a José como uno de los favoritos. Pero la Biblia también dice de que sus hermanos tenían inveja, tenían envidia de él porque José era un soñador. Y los sueños de José
eran de grandeza, era de que sus hermanos, sus padres se inclinaban y lo reverenciaban allí a José. Por eso un día ellos trataron de matarlo. Y cuando estaban allí planeando cómo matarlo, a Rubén, uno de sus hermanos, se le ocurrió decirles: no lo matemos, vamos a colocarlo en un pozo. Porque él pensaba: después lo voy a tirar, voy a sacarlo del pozo, no vamos a matarlo. Pero cuando habían colocado a José allí dentro del pozo, la Biblia dice que pasaron unos mercaderes. Y vamos a leer lo que sucedió. Génesis 37, versículo 28. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna del pozo y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Yo quiero de que te puedas poner a pensar, como yo me puse a pensar, ¿qué es lo que estaría imaginando José? José era alguien que conocía a Dios. Abraham, Isaac, su abuelo, Jacob, su padre, todos tenían la promesa de parte de Dios. Él había visto cómo Dios había bendecido a su familia, y ahora que él estaba siendo vendido como un esclavo, mientras lo llevaban a Egipto. Y por supuesto, él no estaba yendo en un carro de lujo, no estaba yendo en Shinkansen. Estaba siendo tal vez transportado en una jaula como llevan a los animales. Yo me ponía a pensar, José tal vez estaba pensando: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me hablaban Abraham, Isaac, mi padre Jacob? ¿Dónde están los planes que decía Dios que tenía para mi vida? Creo que lo mismo él llegó a pensar cuando llegó al mercado de esclavos, donde lo comenzaron a subastar. Comenzaron allí a colocar allí a José para que el mejor comprador lo pudiese adquirir. Y miren, este joven fornido, aún es joven, tiene fuerza para poder hacer los mejores trabajos, los trabajos más pesados. ¿Quién lo compra? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y allí el pobre José, un hijo de Dios, pensando: ¿y qué va a hacer de mi vida? ¿Dónde está mi Dios? ¿Por qué me ha abandonado? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Pero recuerden lo que hemos leído, Romanos 8:28. La Biblia dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Finalmente lo compró Potifar. Génesis 39, versículo 1. Cuando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraón, o rei do Egipto. Y cuando José llega allí a la casa de Potifar, tal vez él pensó: wow, bueno, las cosas están cambiando, las cosas están mudando. Yo creo que de aquí en adelante las cosas van a mejorar. ¿Por qué? Porque José era un hombre de campo, era un campesino, era un camponés. Pero ahora estaba en la casa de uno de los hombres más poderosos, más ricos allí del imperio egipcio. Y entonces, si bien él estaba como un esclavo, la mentalidad de José era mayor. Y él entendió de que esta era una chance, era una oportunidad para poder aprender a hablar bien. Una oportunidad para poder aprender a relacionarse con gente de bien. Una oportunidad para aprender a gobernar. Una oportunidad para aprender a administrar. Todo se estaba dando bien, dice la Biblia. El versículo 2 del capítulo 39. La primera parte dice, Génesis 39, 2. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo.
Por eso tenía éxito en todo. ¿Por qué? Porque Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que le aman al Señor. Aún siendo esclavo, aún habiendo sido vendido por sus hermanos, aún sin la posibilidad de volver a ver a su padre vivo. Pero allí Dios estaba obrando, allí Dios estaba trabajando y todo le iba bien. Vamos a seguir leyendo la segunda parte del verso 2 hasta el verso 5. Que faziam o serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. O sea, no solamente fue colocado como administrador, sino de que todo lo que hacía José y aún las cosas que habían dentro de la propiedad de Potifar, las plantaciones, los animales, todo era bendecido, todo era prosperado porque el Señor estaba con él. Y la Biblia nos dice de que José estuvo allí 10 años, pero 10 años aprovechando el tiempo. 10 años aprendiendo, 10 años llenándose del conocimiento de cómo hacer las cosas de una mejor manera. Mas en todas las historias siempre hay un pero, un mais. Y en esta historia no falta ese pero, ese mais. ¿Cuál era? Génesis 39, verso 6, la segunda parte, hasta el verso 9, vamos a leer. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado en contra de Dios. José sabía muy bien que meterse con una mujer casada iba en contra de Dios, iba en contra de las leyes de Dios. Entonces recuerden lo que comenzamos el versículo de Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. José amaba al Señor y eso lo dice el Señor Jesucristo después en el Nuevo Testamento. El que me ama guardará mi palabra. El que me ama guardará mi palabra. Si tú amas al Señor, vas a guardar la palabra del Señor. Y si tú amas al Señor y guardas su palabra, todas las cosas van a cooperar para tu bien, para tu bienestar. Y lo digo, ¿sabes por qué? Porque hay cristianos que dicen, yo puedo hacer lo mismo que hace la gente del mundo. Puedo hacerlo, no hay ningún problema, no. Mira, ¿qué hace la gente del mundo tomando en referencia a lo de aquí de la esposa de Potifar? La gente del mundo cuando quiere ascender posiciones, cuando quiere un buen empleo, ¿qué hace la mujer? Va y se acuesta, se deita con el jefe. O el hombre va y se deita con la esposa del jefe para poder alcanzar ciertas posiciones, vendiendo su cuerpo, vendiendo su alma, vendiendo su integridad. Pero las cosas no siempre van bien. A los que aman a Dios, Dios los bendice. Dios los ayuda en todo momento. José se mantuvo fiel a Dios. Se mantuvo fiel al Señor. Pero esta mujer, la mujer de Potifar, no iba a ceder a todos sus caprichos.
Por eso la Biblia nos dice de que ella lo acosaba todos los días. Josecito, ¿no quieres una coxinha? Yo te la preparo bien jugosita. Todos los días ahí estaba esta mujer detrás de José, hasta que un día, ¿qué aconteció? Versículo 12 del capítulo 39. Ella se aproximó, agarró pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Y esta mujer, avergonzada, envergonzada, menospreciada, porque José no quiso saber nada. Y una mujer en ese sentido, cuando se siente así despreciada, desechada, comenzó a gritar. Y esto es lo que siempre sucede. Porque mira, del amor al odio hay solamente 1 centímetro de distancia. Aquella mujer que estaba loca por José, porque la Biblia dice que era formoso, era bonito, era joven aún. De lo loca o amorosa que hubiese estado, al odio, porque comenzó a gritar. Hay una muy poca distancia, y eso es lo que pasa con aquellos que realmente no conocen al Señor. Esta mujer estaba totalmente encaprichada con José. Y de repente comenzó allí a gritar y lo acusó de algo que él no había hecho. Y cuando su marido se enteró, porque ella tenía la evidencia en la mano. Dice la Biblia que ella tenía su manto. Ahora recuerden, la vestimenta de esos tiempos era diferente a las nuestras. ¿Ok? No usaban pantalones, un polo, no, era una túnica, simplemente una túnica. Y dice de que la mujer lo agarró del brazo, él se zafó y ella quedó con su ropa. Él salió huyendo, desnudo. Pero quedó con la evidencia en la mano para poder decir: sí, fíjense. Vamos a ver qué pasó con el marido. Capítulo 39, versos 19 y 20. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. Ahora, recuerden esto. José había estado trabajando 10 años para Potifar. Potifar sabía lo leal que era José. Potifar sabía cómo él había administrado y cómo él había respetado su casa. Y yo creo de que Potifar le creía más a José que a su mujer. Pero tenía que tomar el lado de su mujer. Lo mandó a la prisión, lo mandó allí a la cárcel. Y la pregunta es esta: ¿qué va a hacer Dios para que injusticias como esta cooperen para el bien de aquellos que aman a Dios? Porque cuando llegan ese tipo de injusticias, cuando te acusan de algo que tú no has hecho, si quedase solamente en una acusación, bueno, pero lo llevaron a la prisión, lo llevaron allí a la cárcel. ¿Sabes? Cuando suceden este tipo de cosas, la gran pregunta es: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esta gran injusticia conmigo? Pero ¿sabes? Es el momento en que nosotros tenemos que recordar que Dios está en su trono y que Él está en el control de todas las cosas. Dios está en su trono y Él tiene el control de todas las cosas. Nada va a impedir que los planes de Dios se cumplan. Y José lo sabía muy bien. ¿Por qué? Dice la Biblia, capítulo 39, verso 21. Mas su Señor estaba con él en la prisión y lo trató con bondad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios trató con amor, con bondad allí a José? ¿Sabes por qué? Porque José nunca se quejó. José no maldijo a Dios.
¿Recuerdan el mensaje anterior cuando hablábamos de Job? La gran mujer que tenía. Le dice, maldice a Dios y muérete. Sí, Job no lo hizo, Job no lo hizo. Pero aquí en este caso igual, José, a pesar de todas las injusticias que estaba pasando, él no se quejó, no abrió su boca para quejarse contra Dios, no maldijo a Dios y por eso Dios lo bendijo. La bondad de Dios estaba allí con él. Lamentablemente hoy en día hay mucha gente que cuando ve esos casos, esas situaciones difíciles en contra de sus vidas, lo primero que hacen es que dejan las iglesias, dejan a Dios, no quieren saber más nada de Dios. ¿Por qué Dios me abandonó? Y se vuelven rebeldes. Pero José no hizo eso. Capítulo 39, verso 21 y 22. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El favor de Dios estaba con él. Dice que fue el favorito del carcelero. Y no solamente eso, sino que lo colocaron como el encargado de todos los presos que estaban allí en la prisión. Pero ponte a pensar, estando en la casa de Potifar, siendo prosperado, ya no era un esclavo el que tenía que hacer los trabajos pesados, ahora él estaba a cargo de los demás. Poco a poco se estaba allí aproximando a su sueño. Sin embargo, termina allí en una prisión. Y muchas veces el enemigo usa situaciones como esas para bombardear nuestra mente. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están los grandes planes que Dios tenía para tu vida? Y uno comienza a preguntarse y a reclamarse a sí mismo, ¿y de qué valió tanta santidad? ¿De qué valió tanto esfuerzo? ¿De qué valió de que yo estuviese en la iglesia todos los domingos? ¿De qué valió de que yo estuviese sirviendo a Dios? ¿De qué valió de que yo estuviese leyendo la Biblia todos los días? ¿De qué valió si voy a terminar aquí? El diablo usa eso. Comienza a bombardear tu mente y muchas veces nosotros le hacemos caso a lo que el diablo coloca allí en nuestras mentes. Y eso es lo que la Biblia dice ahí en Efesios, son las flechas del enemigo. Las flechas del enemigo, que si realmente nosotros no sabemos colocarnos la armadura de Dios para poder resistir esas flechas, pues realmente van a entrar en tu cabeza y en tu corazón y vas a comenzar a pensar cosas que no son la verdad. Pero Dios estaba en el control. Y nunca esqueces, nunca olvides esto. Dios está en el control de todas las situaciones. La Biblia dice de que un día el faraón mandó a la prisión, mandó a la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Y estando allí, cada uno de ellos tuvo un sueño. Y estaban preocupados. Y José, cuando les ve el rostro allí de preocupación, les pregunta, ¿qué pasa? Y ellos le contaron allí su sueño. Y José les da la interpretación de su sueño. Y al copero, después que le da la interpretación, fíjense lo que les dice. Génesis 40, versos 13, 14 y la última parte del 15. La interpretación: dentro de 3 dias, o faraón o elevará de volta a seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraón, para que ele me tire deste lugar, onde fui lanzado sem motivo justo. Aunque no hice nada para merecerlo, para estar aquí en la prisión, por favor, lémbrate, acuérdate de mí cuando regreses allí a tu puesto. Háblale al faraón acerca de mí. Pero ¿qué dice la Biblia? Que al jefe de los coperos, Esqueceo, se olvidó de José. Se olvidó de aquel que le había dado la interpretación allí de su sueño. Y la Biblia dice que pasaron 2 años. Cuando una vez más él tenía la esperanza de salir de la prisión,
tuvo que aún permanecer 2 años más dentro de la prisión. Hasta que por fin un día el faraón acorda, se levanta preocupado porque había tenido 2 sueños. 2 sueños que no entendía. Y llamar a los magos, a los sabios allí de Egipto, para que le den la interpretación de sus sueños. Pero ninguém le pudo dar la interpretación. Pero allí al lado estaba el jefe de los coperos, a quien José una vez le había dado la interpretación. El jefe de los coperos siempre tenía que estar al lado de Faraón, porque ese era su trabajo. Probar la bebida, probar el vino que iba a tomar el faraón antes de él. Porque si alguien intentaba matarlo, pues él era el que tenía que morir. Un trabajo difícil. Y entonces, estando allí, cuando él se entera de que nadie podía darle la interpretación, el jefe de los coperos le dice al faraón: mire, cuando yo estuve en la prisión, había allí un joven que me interpretó mi sueño y me dijo exactamente lo que iba a acontecer. Génesis 41, versículos 12 y 13. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Y entonces Faraón manda a llamar a José. La Biblia dice de que lo arreglaron, lo acicalaron, lo perfumaron, lo vistieron allí muy bien, muy bonito. Y fue donde el faraón. Y le dio la interpretación del sueño. Pero además le dio un plan para que Egipto pudiese aprovechar los 7 años de abundancia que iba a tener, para que cuando llegasen los 7 años de escasez pudiese estar allí preparado. Les estoy resumiendo solamente, lean ustedes después allí toda la historia. Entonces no solamente le da la interpretación, sino que lo aconseja allí al faraón qué es lo que él tenía que hacer. Y entonces cuando José le da la interpretación de este sueño y el plan para salir adelante, vamos a leer Génesis 41, versos 37 al 40. Génesis 41, versos 37 al 40. ¿Tenemos? ¿No lo tenemos? Ok, vamos a leerlo por aquí. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Por eso de que José es el mejor ejemplo de Romanos 8:28. Todas las cosas, aún las adversidades y las injusticias y los ataques del enemigo, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. La Biblia dice: Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Por eso una vez más quiero lembrarte lo que José le dijo a sus hermanos muchos años después. Cuando ellos van a pedirle perdón, el padre había muerto y ellos tenían miedo de que José los matase. Vamos a leerlo una vez más, Génesis 50, verso 20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas.
Trataron de hacerme mal, pero Dios dispuso todo eso para hacerme bien. Yo quiero que tomes un minuto, unos segundos, y puedas pensar en todos los acontecimientos difíciles, duros, que has pasado hasta aquí. Y comienza a unirlos, cada uno de esos acontecimientos. Comienza a unir cada una de esas situaciones duras, difíciles, que tú has estado allí atravesando, y te vas a sorprender. Porque todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. Aún puedas estar con luchas hoy en día. Aún puedas estar con problemas hoy en día. Pero si no hubieses llegado a conocer al Señor, ¿dónde estarías hoy? ¿Dónde estaríamos nosotros? Todos pasamos luchas, todos pasamos problemas, todos pasamos dificultades. Pero que podamos realmente confiar y descansar de que Dios está en el control de todas las cosas. Un pequeño testimonio personal. Hasta antes de la pandemia, generalmente una vez por año hacía un viaje misionero para poder compartir la palabra del Señor en algunos otros lugares, en otros países que nos invitaban. Y después que terminábamos 1 o 2 semanas de estar predicando en diferentes lugares, lo que hacía es que tomaba una semana extra para poder tomar una semana de ferias, de descanso. Muchas veces mi esposa venía a darme el alcance o venía conmigo desde el comienzo. Pero para poder muchas veces tratar de aprovechar esa semana de descanso. Y aunque era poco, porque yo veo muchos otros pastores que toman 1 mes, 2 meses de ferias, de descanso para ir a sus países, y tengo envidia santa. Pero desde que llegó la pandemia, han pasado 5 años en que no tomo una semana de Yasumí. Todos los fines de semana predicando 2 veces, sábado y domingo. Fuera de los cultos de oración, visitas y tantas otras cosas. Muchas veces uno dice, el cuerpo se cansa. Uno necesita un descanso, uno necesita unas ferias. Muchas veces mi esposa me dice, vámonos a algún lugar por lo menos 2, 3 días. Yo le tengo que decir, y no hay. Pero Dios me dice, Isaías 55, versos 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y yo podría tomarlo esto como una prueba. Una prueba personal, una prueba en que ya son casi 5 años en que prácticamente no tengo descanso. Pero no es la única prueba. A través del ministerio, pues, he pasado por tantos desiertos que podría decir literalmente mis ojos están llenos de arena. Por tantos desiertos que hemos pasado en el ministerio, con personas, gente que te trae, te traiciona, gente a que tú le das valor, le das tiempo y después colocan a faca por las costas, por la espalda. Pero el Señor te dice, el Señor me dice, yo sigo en el trono y yo estoy en el control. Y yo creo, como dice la Biblia, como dice Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. Y no puedo decir que el Señor me haya abandonado, no, por el contrario, hay muchas cosas que Dios ha hecho en mi favor hasta el día de hoy. Y yo creo que lo seguirá haciendo, porque es promesa de Dios. Y yo quiero animarte en esta tarde, en esta noche ya prácticamente, de que puedas descansar en el Señor. Ten fe, ten fe.
todo va a estar bien. A veces parece de que entramos a un túnel negro sin salida. A veces pensamos que la tormenta nunca va a pasar. A veces pensamos de que no hay solución a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Pero el Señor te dice, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. Dios usó la vida de José para poderle enseñar a través de las dificultades a poder ser un rey, a poder ser el gobernador, a poder ser la segunda persona más importante dentro del reino, dentro del imperio egipcio. ¿Ustedes ya pensaron? Un camponés, un campesino que solamente cuidaba ovejitas, ¿cómo iba a administrar el imperio más grande del mundo? Dios permitió a través de esas pruebas, a través de esas dificultades, a través de esas traiciones, el prepararse, el aprender a hablar bien, a relacionarse con gente de poder, porque él ahora como gobernador, segundo hombre más importante de Egipto, se relacionaba con los otros gobernantes de las otras naciones. Aprendió a administrar. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. En otros casos, Dios hace lo contrario. Moisés, la comodidad de Moisés. Nació en el palacio, nació, pero desde bebé estuvo allí en el palacio. Un filhinho do papai. Movía un dedo y todos estaban al frente de él para reverenciarle, para ayudarle. Él nunca cocinó un ovo. Él nunca hizo limpieza. Él nunca hizo nada. Pero Dios lo tuvo que llevar 40 años al desierto para poderle enseñar, para poderlo preparar para los planes que él tenía para Moisés. Yo no sé qué es lo que Dios está tratando de hacer contigo. Todas las pruebas y las dificultades que tú estás atravesando en estos momentos cooperan para el bien tuyo. Cooperan para los planes que Dios tiene preparados para tu vida. Tal vez has perdido el trabajo. Tal vez el salario no alcanza. Tal vez llegamos a fin de mes guiriguiri con las justas. Tenemos tantas deudas, dívidas que tenemos que pagar. Los hijos entran a la universidad, a una facultad, y no le podemos decir, no puedes estudiar porque no hay dinero, y tenemos que hacer el esfuerzo y sacar dinero y no sabemos dónde. Tenemos que pasar por la traición del cónyuge, la infidelidad, acusaciones injustas como fue con José, enfermedades propias o de un ser querido, la partida de alguien a quien amamos y que no alcanzamos a llegar al otro lado del mundo para estar en sus últimos minutos. Y tantas cosas que uno se pregunta, ¿y Dios por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como estoy seguro que José se las preguntaba. Pero él permaneció fiel. Y Dios estaba con José. Y Dios lo bendecía y lo prosperaba. Dentro de la pequeñez, en esos momentos. Pero él entendía de que los sueños que él había tenido cuando era joven eran sueños que Dios había colocado en su corazón. ¿Cuáles son los sueños que Dios colocó en tu corazón? No los abandones. Dios te está llevando al cumplimiento de esos sueños. Ten fe. Todo va a estar bien. Ponte de pie y vamos a orar.
Fecha teus olhos. Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender que tú estás en el trono y que tú tienes el control de todas las cosas. Y que tú nos conoces, Señor. Conoces nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas, Señor. Conoces las injusticias que nosotros hemos vivido, Señor. Conoces, Señor, todo lo que aún el enemigo, el diablo, Señor, ha tratado en contra nuestra. Conoces, Señor, todo lo que hemos sufrido y todo lo que hemos pasado. Las dificultades de estos últimos años por el virus. La pérdida, Señor, de un familiar, de un ser querido, Señor. Las enfermedades. La falta de dinero. Los hijos, Señor, que muchas veces comienzan en tus caminos y después toman sus propios caminos. La traición de amigos, de hermanos. Pero entendemos, Señor, como esta historia real de José. Y aunque nuestro sufrimiento y aunque las dificultades que podamos pasar no se comparan, Señor, en lo más mínimo a lo que pasó José, creemos y descansamos, Señor, en tu promesa de Romanos 8:28. Todas las cosas cooperan para el bien de los que te aman, Dios. Y aquí estamos, Señor, para decirte que te amamos. Para decirte, Señor, que queremos continuar siendo fieles a ti, no importa las circunstancias. El poderte decir, Señor, que no vamos a jugar la toalla, no vamos a tirar la toalla. Porque creemos que tú estás, Señor, en el control de todas las cosas. Porque creemos, Señor, en tu poder. Creemos, Señor, que tú tienes el poder suficiente, como en el caso de José, en que sus hermanos y la gente allí en el imperio trataron de hacerle mal, pero Dios cambió todo para el bien de José. Y que igualmente, Señor, tú lo harás con cada uno de nosotros. Cambiarás, Señor, mudarás, Señor, todas esas situaciones en contra, negativas. Todas esas injusticias, todas esas cosas, Señor, que muchas veces no podemos comprender. Y que en nuestro corazón, Señor, nos preguntamos por qué. Pero que tú nos dices, todas las cosas cooperan para el bien. Todas las cosas cooperan para tu bien. Ayúdanos a descansar en tus promesas, Señor. Y a creer una vez más. A creer una vez más, Señor, oh Dios, que todo lo que tú tienes planeado y todo lo que tú nos has prometido, Señor, tú lo vas a cumplir. Que cada uno de los sueños que tú colocaste en nuestros corazones, Señor, tú los realizarás, Señor, dentro de tu perfecta voluntad y en el tiempo tuyo. Tal vez nos estás preparando, tal vez nos estás enseñando cosas que no sabemos, Señor, cómo vamos a poderlas desarrollar cuando esos planes tuyos se vengan a cumplir. Por eso aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor. Creemos en ti. Lo que tú digas, lo que tú mandes, estamos dispuestos, Señor, a obedecer. Que toda la honra y toda la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dizem que os montes ficarão, cadeia
montanhas não vão se quebrar, mas não conhecem nosso Deus. No teu nome há poder. Dizem que caminho não há e que o mar não se abrirá, mas não conhecem nosso Deus. No teu nome há poder, só tu tens todo o poder. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, Deus, cremos no teu poder. No impossível, milagres tu farás. Cremos em ti, Deus, cremos no teu poder. Nossa esperança está em ti. Sabemos que tu vivo estás. Confiamos até o fim. No teu nome há poder. Só tu tens todo o poder. Montes se
lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.